farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas tardes, estimados amigos de este primer curso internacional, Fundamentos de la Geopolítica, en colaboración, pues, en sinergia de los tanques de pensamiento Asia TV, productor internacional de contenidos de la Argentina, el Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua y Proyecto Patria, Gabinete de Reflexión Crítica y Estratégica del Perú. Bueno, en esta oportunidad estamos transmitiendo desde Lima, no desde nuestra habitual Cajamarca, por cuestiones que en su momento también se enterarán. Habrá novedades al respecto, y en esta oportunidad vamos a tratar un tema un tanto, vamos a decir, desconocido, ¿no?, en los ámbitos del análisis internacional de nuestra periferia sudamericana. Pues bueno, como ustedes tienen entendido, este curso sobre geopolítica tiene la función fundamental, ¿no?, del esclarecimiento de las nuevas realidades, de las nuevas dinámicas geoestratégicas, geopolíticas del siglo XXI, que están remeciendo, que están sacudiendo al viejo orden internacional atlantista, que todavía no deja de ser, pero que es cada vez menos, ¿no? En esas circunstancias, este bloque denominado por Helford Mackinder en su momento la isla mundial, Eurasia, ¿no?, el gran tablero de ajedrez, el que en su momento llamó este atlantista señor Brzezinski, también un pensador estratégico del atlantismo, una vez más retorna a la escena del siglo XXI, porque históricamente, como ustedes saben, siempre se desarrollaron ahí las grandes culturas, civilizaciones, las primeras potencias de la historia. Y alguna vez Robert Kaplan habló de la venganza de la geografía para explicitar que la geopolítica nunca se fue. Bueno, también se podría decir, como lo hemos dicho desde Proyecto Patria en algún momento, de la venganza de la historia, porque en un momento también se negó a buena parte del sur global, a buena parte de este bloque, tener voz y voto dentro del contexto internacional. Bueno, en este siglo XXI las cosas están cambiando drásticamente, ya no es el occidente que está escribiendo la historia. 500 años de dominio occidental están llegando a su fin. Y para que nos explique de esto, hemos pues convocado a un grande de la diplomacia sudamericana. Tenemos el honor de tener en el estudio a Wilmer Armando de Pablos. Adelante, por favor. Bueno, en principio, por supuesto, Carlos, agradecer la invitación a ti, al doctor Manuel Espinosa, del CREI, y a todos los que han colaborado en este hermosísimo proyecto, pero además inédito proyecto. Se fue. Son problemas técnicos que ya seguramente ustedes están acostumbrados. Hay que esperar un momentito. Controles, sí se fue, seguramente, ¿no? Hay que esperarlo. Sí, Wilmer, se te fue, pero ya estás otra vez, La tecnología siempre está ahí presente para todo. Carlos, primero, en principio, agradecer, por supuesto, la invitación a este hermosísimo proyecto, pero además inédito proyecto, porque incorporar el estudio de la geopolítica en el contexto actual y tener una visión clara, estructural de lo que está pasando, es poner una herramienta, un arma fundamental para la defensa de los pueblos frente a la hegemonía imperial de 200 años y más de dominación que hoy nosotros
desde nuestros espacios, estamos obligados a contribuir en este momento histórico tan importante. Quiero saludar, por supuesto, al doctor Manuel Espinosa. Quiero saludar al equipo que acompaña a Ivonne en Asia TV, porque entiendo que es todo un equipo técnico aquí y allá por detrás, haciendo un esfuerzo extraordinario para que todos los participantes que hoy se encuentran incorporados de todas partes del mundo, pero además los invitados especiales que hemos hecho en todas y cada una de estas disertaciones, que vienen de todos los continentes y están aquí con nosotros gracias a la innovación, a la tecnología, al conocimiento y a la ciencia, que nos permiten estar en contexto, acercarnos en la distancia. Es muy importante enfatizar una expresión que utilizaste tú en el momento en que hiciste la clase de apertura. Me llamó poderosamente la atención cuando decía: estamos intentando que la geopolítica llegue a nuestros pueblos. Eso realmente es una frase de un contenido extraordinario, pero además dijiste hacer comprensible a la mayoría de los ciudadanos temas tan complejos, tan profundos, que se pasan años en universidades y en cátedras para poderlos digerir. ¿Sí? Esto es el elemento innovador de este proyecto importantísimo, porque invita al participante, pero también a los invitados especiales en cada una de las clases, a hacerlo de una forma transparente, llana y lo más potable posible, para que ellos tengan conocimiento, pero además se apropien del conocimiento. Esto es fundamental. También oí al compañero Enrique Refollo, cuando hacía su intervención, hablando de la geopolítica, y por supuesto lo que significa la geopolítica como un producto del siglo XX, pero que además él hacía referencia a: ahora tenemos el conocimiento de la geopolítica, ¿y qué vamos a hacer con él? Era su interrogante. Fíjate que Enrique y tú, en perfecta sintonía, coinciden en que no basta tener el conocimiento y dominio del conocimiento si no somos capaces de utilizar un lenguaje llano, transparente y potable para compartirlo y hacer que las bases se apropien de él mucho más allá de la propia academia. Cuando intervino Rafael Machado en esa exposición y en esa intervención que tuvo, él decía que la geopolítica pareciera ser un tema que solo le corresponde a las élites y a los estados, ¿sí? Pero que sin geopolítica, sin visión geopolítica, no existe dirección que nos permita activarnos frente a la hegemonía unipolar que hoy caracteriza el orden mundial, ¿no? Además de esto, vimos también al compañero Rafael Machado citando a Lenin, porque decía: sin teoría revolucionaria no hay praxis. Es decir, si nosotros no hacemos el esfuerzo de llegar al subconsciente colectivo, a las masas, a los pueblos, que a fin de cuentas son los que normalmente son manipulados, élites hegemónicas, a través de la maquinaria comunicacional occidental, de sus laboratorios de guerra y de sus anclas, lo vemos sobre todo en los procesos electorales, y habría que analizar, por ejemplo, el de Guatemala, el de Perú, el proceso del Ecuador, el proceso de Bolivia, lo que está sucediendo en Argentina, cómo toda esa maquinaria hegemónica se activa para llegar al subconsciente colectivo y cambiar, ¿sí? cambiar la visión de los pueblos, minimizando, invisibilizando, entre otras cosas. Nosotros estamos obligados, ¿sí?, a llegar. También lo refería Jaime Raúl Castro, este compañero que hacía referencia a que estábamos obligados a llevar a la conciencia de los pueblos, y él decía, de habla hispana, los fundamentos básicos de la geopolítica. Comparto absolutamente su expresión y su opinión, pero no solamente fue él, también lo hizo Marcelo Ramírez, este compañero que está con ustedes allí, cuando dice:
hacer lo que uno pueda hacer desde el humilde lugar donde se encuentre. Fíjense que todos absolutamente coinciden, ¿sí?, con el elemento cierto de que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, profundo, de bajar nuestro léxico, de lograr llegar a la conciencia de nuestros pueblos, porque son ellos, a fin de cuentas, los que toman las decisiones trascendentales que permiten que se posesione la hegemonía norteamericana y sus aliados, o en su defecto, abrirle paso a la nueva oleada que hoy vemos, por ejemplo, en Latinoamérica. El profesor Alexander Dugin, en su extraordinaria introducción o clase introductoria, la llamaría yo, hizo referencia también al punto de que la civilización del mar y la civilización de la tierra tenía dos espacios sumamente especiales, dos espacios muy especiales, y él se refirió en principio a Europa y también a Latinoamérica. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo sencillo, de forma pedagógica, de forma clara, para llegar desde la historia, con el acompañamiento de la geografía, ¿sí?, al momento actual que vivimos en el orden mundial, y ver cómo desde Eurasia, se conecta en el contexto actual, y por qué Latinoamérica se encuentra en disputa, por qué Venezuela es el foco específico de Latinoamérica en esa lucha entre el poder del mar y el poder de la tierra. Entonces yo, por supuesto, no voy a cometer la imprecisión, después de haber visto las extraordinarias intervenciones en esta oferta, que fue una super oferta además. En principio recuerdo que el profesor Manuel Espinosa hacía referencia a 11 clases magistrales, y vamos hoy por la número 23. De verdad los aplaudo. Ha sido extraordinaria la incorporación, la participación y sobre todo la forma muy llana, muy clara que estos todos ponentes han utilizado para cumplir con el objetivo último, que es hablar de la geopolítica, de los fundamentos de la geopolítica, pero sobre todo de contextualizarla en el momento actual. Nosotros recordamos, por supuesto, que el Imperio Británico, que fue un imperio en su oportunidad, tuvo una migración saltando, por supuesto, el Atlántico, hacia la América del Norte, donde se constituyeron las 13 primeras colonias. Eso lo hemos dicho a través de este curso en reiteradas oportunidades, lo han explicado magistralmente quienes nos han antecedido, y después hemos visto cómo esas 13 colonias, luego de empoderadas, fueron creciendo, se fueron fortaleciendo y entendieron que del este al oeste debían buscar el camino para tomar la vía hacia la salida del Atlántico por un lado y hacia la salida del Pacífico, entendiendo, por supuesto, que la lucha siempre ha sido el dominio de los mares, ¿sí? Porque quien domina en el concepto de la visión hegemónica norteamericana, europea, inglesa, japonesa, los mares y sobre todo los litorales, dominará el mundo. Esa es una concepción básica en principio, y por eso procedieron a comprar territorio hacia adentro, de este a oeste, compraron, negociaron a través de tratados, pero además de eso, ellos, una vez que terminaron los recursos en medio del conflicto que se vivía en Europa con las guerras napoleónicas, aprovechando que para esas guerras se necesitaba financiamiento, ellos aprovecharon de comprarle a España, de comprarle a Inglaterra porciones importantes de tierra que no pudieron en principio, que en principio pudieron negociar. Pero cuando ya los recursos se acabaron,
y para terminar de cumplir su objetivo hacia la franja del oeste, invadieron del Río Grande hacia arriba la porción, mejor dicho, la mitad de lo que en ese entonces era México. Y por supuesto, cometieron el genocidio, persiguieron, se apropiaron de toda esta porción que hoy en día el propio presidente AMLO, ¿sí? Manuel López Obrador, hace referencia a la deuda histórica que tienen con su país. Pero es allí donde normalmente yo cito en mis conferencias, conversatorios, sobre todo en las bases que hacemos en este país, porque trabajamos acompañados del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande de Latinoamérica, el despertar de conciencias, y siempre hago referencia a 3 John, y el primero de esos John se llama John Sullivan, y John Sullivan se dio a la tarea de desarrollar una especie de manifiesto, una especie de doctrina que permitía en aquel entonces justificar ante los ojos del resto del mundo por qué ese genocidio cometido por el entonces imperio norteamericano estaba justificado, porque de acuerdo a la creencia anglo, de acuerdo a la creencia en principio, es que fueron elegidos, fueron seleccionados por la divinidad para garantizar las democracias y los derechos en el mundo. Y ahí, por supuesto, nosotros vimos el nacimiento de la doctrina o de la teoría del destino manifiesto, que se explica desde el punto de vista conceptual, que es evidente, que es claro, que es manifiesto, que esta élite norteamericana, esta élite que siempre ha sido acompañada de la élite británica, fue seleccionada, fue elegida por la providencia para garantizar en el orden mundial, en el planeta, los destinos de la humanidad, las democracias y, por supuesto, los derechos humanos. Ese primer John Sullivan, que además documentó, escribió su teoría y la publicó en el entonces New York Times de la época, da el primer paso que hoy se conoce como la teoría del destino manifiesto. Pero eso no quedó allí, porque una vez que el Estado de la Nación se organizó con sus 50 estados, que llegó del este al oeste, que compró parte de Alaska, en aquel entonces a la Rusia de entonces, unas zonas que hoy son muy ricas, miró hacia abajo, hacia América Latina, cuando Europa, en medio de sus conflictos, se le ocurre ver hacia América y Estados Unidos y el próximo John, al que vamos a hacer referencia, que es John Quincy Adams, desarrolla, el 6º presidente de Estados Unidos, desarrolla también una doctrina, un manifiesto, una teoría que hace referencia a que América, es decir, el continente americano todo, es de los americanos. Y luego esta doctrina, que es conocida y visibilizada por el 5º de los presidentes de Estados Unidos, al que él después sustituyó, se conoce como la doctrina Monroe. La doctrina Monroe que justifica ante ellos, ante su conciencia, después de la doctrina del destino manifiesto, por qué América es de los americanos. Sobre todo para señalarle a Europa que cualquier manifestación cercana a las costas y a los países y las regiones de América sería vista como un acto de agresión. Todo esto lo han explicado nuestros compañeros que nos han antecedido de forma profunda, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo de una forma más sencilla, más potable, para los efectos de dar herramientas a quienes en el futuro van a ver todos estos productos a través de las redes
que les permita digerir de forma sencilla y rápida en el mundo en que vivimos todo este conocimiento, como lo decía Ivonne, que pasa unos años estudiándolo en las universidades y en las cátedras. La doctrina Monroe, por supuesto, es la segunda de las doctrinas, que además podemos citar un ejemplo. En 1904, por ejemplo, en las costas venezolanas se encontraba un bloqueo producto de la exigencia de una deuda o de unas deudas de Francia, Alemania y el Reino Unido, cuando a inicios del siglo pasado, los estudios hechos por los geógrafos de entonces, financiados por el Reino Unido y por las potencias europeas, determinaron que Venezuela era un mar de petróleo. Y por supuesto, se les ocurrió exigir el cumplimiento de las obligaciones, gracias a que en ese momento se encontraba al frente de los destinos de nuestro país el general Cipriano Castro. Le hizo frente a este bloqueo marítimo, porque entenderán que en este momento nos encontramos bloqueados, como se encuentra Cuba, como se encuentra Nicaragua y como hoy Venezuela enfrenta medidas coercitivas unilaterales que superan las 950 medidas. Y para nosotros, históricamente, el bloqueo no es una actuación de los imperios nueva para nosotros. Todo lo contrario, nuestra historia, nuestras venas, nuestra actuación libertaria tiene como fundamento la imposición de esos imperios a estos pequeños países, estas pequeñas economías, y sobre todo a un pueblo que históricamente se ha resistido y se ha levantado en virtud, por supuesto, y garantía de nuestros predecesores libertadores como Francisco de Miranda, como el libertador Simón Bolívar. Bueno, Cipriano Castro tuvo el coraje de levantarse allí y decirle no al imperio, a los imperios de entonces. En ese 1904, mientras nosotros estábamos siendo bloqueados, ¿sí?, en las costas de Venezuela, un bloqueo marítimo, estaba sucediendo en Europa algo muy interesante. El tercer de los John, que también ustedes lo conocen porque nuestros antecesores, nuestros compañeros han dado clases magistrales, las he oído, las he visto aquí, sobre el aporte de John Mackinder y la teoría, por supuesto, del Heartland, del pivote o el corazón del mundo, que hoy tiene en el contexto, después de 2 siglos, una vigencia tremenda, porque nos muestra que sus estudios, que su visión, que sus proyecciones no estaban fuera de contexto, que al contrario tienen vigencia, ¿no?, y que cobran más vigencia cuando estudiamos profundamente y la decantamos. Bueno, ese John Mackinder, que era otro geógrafo, quizás una de las carreras mejor financiadas, pagadas y fortalecidas en los siglos pasados, fue casualmente la carrera del geógrafo, porque era muy importante para los imperios ir descubriendo y marcando líneas a los fines de identificar cuáles eran sus espacios de colonización, sus espacios territoriales para sobre los que ellos ejercerían dominio, no solo sobre los sujetos, sino también sobre los minerales y los espacios que allí se descubrieran o encontraran. John Mackinder hace toda una teoría, hace toda una disertación, ¿sí?, donde establece que quien domine la Europa oriental dominará Euroasia, y quien domine Euroasia dominará el borde, lo que se conoce como el Ripland, y refiriéndose al Medio Oriente, refiriéndose a los países donde hoy se encuentran los países, los Istan, pero además después en su propia visión muestra a África. Es decir, que desde su visión él visualiza que 3 continentes, el asiático,
el continente europeo y el continente euroasiático o europeo y el continente africano serían la gran isla que permitiría que quien tenga el control sobre ella dominará el mundo. Y cuando nosotros ponemos atención a esta teoría, ¿no? De inmediato, en el contexto actual, nos ubicamos en un mapa y vemos, por supuesto, hacia el norte, a una de las potencias militar como Rusia, vemos hacia el sur a una potencia económica como China, vemos hacia un lado de la misma región a una potencia emergente como la India, pero además nosotros podemos visualizar que no solamente se trata, como dice el maestro Dugin, solamente se trata de estructuras, es que hay que ir muchísimo más allá de las estructuras y visualizar, como él lo pone en el tablero, haciendo el símil del ajedrez, el terreno, los jugadores, los intereses, las tareas, pero además de eso los actores que se mueven dentro del tablero para lograr los objetivos y consolidar la lucha que es, por supuesto, la lucha entre el mar y la lucha entre la tierra. Nosotros visualizamos allí, por supuesto, a este tercer John, después de John Sullivan, la teoría del destino manifiesto, a John Quincy Adams, la teoría de la doctrina Monroe, y luego, por supuesto, a John Mackinder, por supuesto, con la teoría del corazón del mundo, el Hertrand, el pivote, como él lo manifiesta, ¿no? Pero además de eso, nosotros visualizamos que en ese propio espacio geográfico que hoy conocemos como Euroasia, ¿sí? Eurasia, como lo llaman otros, en ese espacio se encuentran actores, estructuras que en el nuevo orden mundial se corresponden al nacimiento o van a la par del nacimiento de un nuevo orden internacional. Vergonzosamente tenemos que decir que Naciones Unidas, después del 45, que nace, por supuesto, para que la historia y la humanidad no vuelva a vivir una situación como la que le antecedió, lastimosamente hoy se encuentra financiada, se encuentra permeada, se encuentra instrumentalizada, vale decir, manipulada por la hegemonía norteamericana, por sus aliados, y para nadie es un secreto que las Naciones Unidas y todas sus estructuras son manejadas por Estados Unidos, por la Inglaterra, por Francia y por el Estado sionista de Israel. Es decir, responden a los intereses de, diríamos en el contexto, ubicándonos en la enseñanza del profesor Dugin, en el poder del mar, o lo que diríamos nosotros en el contexto actual, la hegemonía occidental. Entonces, una vez hecho este recorrido histórico, que también es geográfico, porque como lo han dicho en reiteradas oportunidades todos los ponentes, no hay posibilidad alguna de un análisis serio sin el estudio de la historia y sin el estudio de la geografía. Y sobre todo en geopolítica, entendiendo las distintas posiciones teóricas que existen respecto a la geografía. Vimos al doctor Manuel Pardo analizando uno de los capítulos con detalle de cada una de las teorías que son la fuente de la obra del propio maestro Alexander Dugin de una forma magistral. Y por supuesto hay quienes consideran que, si bien es cierto, la geografía es importante, no es determinante. Hay otros que consideran que es el factor determinante, y hay por supuesto teorías mixtas, como todo lo que sucede en el estudio profundo de ciertas instituciones. Bueno, además de esto, en ese espacio de Eurasia hemos visto el nacimiento de estructuras, ¿sí? Como la OCS o la Organización de Cooperación de Shanghái. También hay otras estructuras que se conocen como la ASEAN, ¿sí? Integrada por un grupo de países hacia el Asia-Pacífico, pero que hoy se están articulando de forma perfecta con
el BRICS, que es una estructura de orden continental, mundial, podríamos decir, donde participa Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica. Y cuando nosotros miramos las variables o valores, no solamente económicos, sino sociales, y lo unimos a la OCS o al Organización de Cooperación de Shanghái, y vemos lo que está sucediendo en el sur global, ratificamos que definitivamente Mackinder tenía una visión extraordinaria en su tiempo. 2 siglos después, estamos viendo elementos que debemos tomar y rescatar, ¿sí? Y también hemos visto cómo el propio maestro Dugin nos hace referencia en el caso de la zona y de la región a elementos muy, muy importantes. Pero nos llama a la reflexión, nos invita a visualizar lo que sucede en Europa, lo que sucede en Latinoamérica. El principio en su obra, él lo llama las luchas continentales, ¿no? Las luchas entre continentes, pero cuando nosotros, por ejemplo, nos ubicamos en cualquiera de las regiones, en cualquiera de los continentes, visualizamos que también existen luchas a lo interno, ¿sí? Existen lo que en doctrina de la guerra se llaman guerras proxy, y hemos visto además la reciente operación especial rusa, en virtud de que el hegemón norteamericano, Estados Unidos, utilizando el brazo armado de la OTAN, otra vergonzosa institución que nació para garantizar la paz en el mundo y se convirtió en el arma que utiliza Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados, Francia, Inglaterra, por supuesto, Alemania, para expoliar recursos, para destruir países completos, con el único objetivo de garantizar el estatus que han tenido durante estos siglos, ¿no? Pero además de esto, visualizamos cómo utilizaron el tema de Ucrania, que es un tema que no era nuevo, que allí ocurría un genocidio a la vergonzosa luz vista de Naciones Unidas desde hace 8 años, antes de iniciarse la operación. Vimos, conocimos y escuchamos las terribles situaciones que se presentaban en persecución de el pueblo ruso. Todo el que hable ruso, todo el que vuela ruso, hay que eliminarlo. Y por supuesto, el presidente Vladimir Putin, el Kremlin, Rusia, la que conocemos, tragó grueso, tragó arena, y bueno, invitó a resolverlo por la vía diplomática. Y por supuesto vimos en aquel entonces a Merkel, vimos al grupo europeo tratando de frenar todo aquello a través del acuerdo de Minsk, y después conocimos de la propia voz de Angela Merkel que todo esto era un mecanismo solo para ganar tiempo. Frente a eso se sobrevino la operación especial militar, que en mi opinión, respetuoso por supuesto de quienes la llaman así, realmente yo la visualizo como una operación de alto impacto en la geopolítica. Si nosotros analizamos con mucha atención lo que sucede a partir del momento del inicio de esta operación, visualizamos cómo Estados Unidos establece mayores medidas coercitivas unilaterales que nosotros erróneamente llamamos sanciones contra Rusia, con la intención de generar una guerra civil, con el apoyo, por supuesto, de la gente que desde adentro apoya el poder del mar o la hegemonía occidental. Su intención, por supuesto, es hacer lo que hicieron con Yugoslavia, dividirla, destruirla, convertirla en pequeños países, dicen los expertos,
que se planteó en la estrategia convertir a Rusia en 13 nuevos países, pero que además de eso generar una guerra civil desde adentro, porque Estados Unidos tiene claro lo que significa para ellos el poder que ejerce Rusia como una potencia militar. Pero sabemos además que el objetivo de Estados Unidos de destruir a Europa, ¿sí? Acabaron con Alemania, acabaron con su industria, y al acabar con la industria alemana, acabaron realmente con Europa. Es muy duro lo que viven los pueblos europeos, pero todo acompañado de las vergonzosas élites europeas que son serviles, meretrices, complacientes de los dictámenes del imperio norteamericano. También visualizamos cómo la OTAN hace su trabajo de forma, digamos, en principio velada, pero es que es evidente que es un conflicto entre la Rusia, la OTAN como brazo armado de Estados Unidos, y por supuesto siempre vemos al Imperio Británico o al Reino Unido tras bastidores, siempre financiando, siempre mandando armamentos, y entendemos que en la crisis actual que vive Estados Unidos, que vive Europa, y que además el mayor de sus fuertes es la industria de la guerra, han destruido a Ucrania, se la han comido prácticamente. Los expertos en guerra dicen que Rusia ganó esta operación con Ucrania, solo que el tiempo y el desgaste que se produce es clave para el trabajo que la historia y que Putin y que el Kremlin y quienes todos los que han acompañado puedan documentar en el futuro que fue una operación impecable, que fue una operación no para la guerra, que fue una operación invitando a la paz y tratando de resolver todo por la vía diplomática. En principio, tenemos que entender que Estados Unidos va hacia Rusia, pero que su objetivo principal no es Rusia. Su objetivo principal es la primera potencia económica del mundo, que es China. China superó la economía norteamericana. China es hoy en día el mayor acreedor de los títulos de la deuda norteamericana. China se convirtió en el financiador del mundo. China ha creado bancos, ha creado sistemas que desplazan y que en enero del próximo año vamos a ver un impulso muy fuerte en la articulación de estos sistemas, que son el sistema ruso, que acaba de ser creado la semana pasada, fue noticia en el mundo, el sistema chino, el sistema de la India, que además tiene una ventaja tremenda en el manejo de las tecnologías, y por supuesto no escapa de esto el Medio Oriente, no escapa de esto lo que está sucediendo en África, y mucho menos lo que nosotros estamos cocinando desde Latinoamérica. Entonces es importante tener esa visión en el contexto estructural, en el contexto global, para poder entender, por supuesto, lo que está sucediendo en el mundo. Yo quisiera, sobre todo, después de haber oído al profesor Alexander Dugin, recordar que en varias oportunidades en sus intervenciones hizo referencia al paso de ese mundo bipolar, es decir, la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética. Explicó además que el momento más importante o el momento de mayor clímax para el mundo unipolar sucede en el momento de la caída del muro de Berlín, del muro de Berlín, cuando cae, por supuesto, la Unión Soviética, y él visualiza desde su óptica que nace ese mundo unipolar, se empodera más la potencia del mar, es decir,
la hegemonía occidental, pero que luego surgen dos actores fundamentales que son Putin y Xi Jinping. Putin surge en este nueva visión, nacimiento del nuevo mundo que están haciendo. También surge del Partido Comunista Xi Jinping, pero es que además, desde el nacimiento, desde el inicio, ellos plantean el fortalecimiento de un nuevo orden mundial y nos hablaba de forma magistral y además nos hacía el contraste, Repollo, Enrique, cuando nos explicaba lo que es la geopolítica y lo que es el multilateralismo, ¿sí? Nosotros desde Latinoamérica visualizamos y vemos, por supuesto, estas estructuras, como tú lo decías al principio, estas estructuras o estos espacios geográficos que antes nos eran tan ajenos, ¿sí? Hablar de Asia, hablar de Euroasia, hablar del Medio Oriente, quizás por el tema de petróleo y de África, pero tenemos que recordar la llegada del gigante en América Latina, del comandante Hugo Chávez, que rescata la doctrina bolivariana, porque en América Latina tenemos doctrina y existe una doctrina clara que nos invita al nacimiento y la consolidación de la patria grande. Y efectivamente, Chávez rescata la doctrina bolivariana, despierta las conciencias, no solamente en Venezuela, en la región suramericana, en Latinoamérica, sino que además Chávez rompe fronteras, Chávez de inmediato recorre el mundo entero y empieza casualmente por las economías gigantes de hoy como China, como Rusia, como el Medio Oriente, como Europa, pero también como África. Estableció relaciones con casi todos los 54 países del África en un mecanismo que se conoce como ASA, la relación América del Sur, África, que tiene una importancia capital en el nuevo orden mundial. El propio maestro Alexander Dugin, en su disertación, en su participación, ¿no? Nos habla y nos dice, y lo reafirma así también otros participantes aquí, nos hablan de que el Heartland, el corazón del mundo, es una región central muy importante, pero fíjense el aporte extraordinario de verdad, del maestro Alexander Dugin, cuando dice que ese Heartland central no muere y no se agota allí con la teoría de Mackinder o simple y llanamente con el espacio geográfico o con lo que hoy allí sucede. No, él nos dice que existen otros Heartland en otras regiones y además él dice que las zonas neutrales, el Rimland como se conoce, son fundamentalmente dos, Europa y América Latina. ¿Y qué significa esto en el contexto actual de la geopolítica, desde la perspectiva de la academia, desde la perspectiva de la estructura de los estados, desde la perspectiva de los partidos, desde la perspectiva de los pueblos, que tenemos que tener conciencia sobre lo que el maestro Alexander Dugin nos dice en esta expresión que él la llama las zonas neutrales, él la llama el Rimland, pero además dice que la suerte del poder de los mares y la suerte del poder continental, y lo cito, dependerá de la decisión de estas zonas, dependerá el final de la lucha de los continentes o la lucha de las civilizaciones. ¿Qué nos está diciendo el maestro Dugin? ¿Qué nos está diciendo este extraordinario hombre
que hoy nos invita a conocernos y a reconocernos en el contexto de la geopolítica. El maestro nos está diciendo que no existe forma posible de entender todo si no tenemos una visión de lo geográfico, si no tenemos una visión de lo estratégico, si no tenemos conciencia clara de que desde Europa y América Latina se tomarán las decisiones que acompañarán a estos dos bloques en lucha, en conflicto. Y además, extraordinariamente, nos señala que con Europa no tenemos nada que indagar porque evidentemente las élites europeas responden a la hegemonía norteamericana, es decir, al poder del mar y sus aliados. Y cuando digo mar y mal, es porque para mí en mi psiquis es casi que sinónimo. Y además de esto, el maestro nos señala que Europa, que la OTAN, que las élites europeas, hay que distinguirla de los pueblos, pero que hay unos pueblos que normalmente son manipulados por los industria del entretenimiento. Ese es el trabajo de Soros con la industria del entretenimiento, pero que hay una Europa profunda y que esa Europa profunda es la única que puede darle realmente un giro a la región que estaba a punto de ser una región para el desarrollo, pero que hoy lastimosamente para los pueblos hermanos europeos con los que compartimos historia, han sido destruidas sus economías. Y por supuesto, sus élites responden a los designios simplemente del hegemón norteamericano. Pero vayamos entonces a la otra perspectiva, visión del propio maestro Alexander Dugin, cuando nos dice, ¿y qué pasa con América Latina? Y nos preguntamos nosotros desde aquí, desde Venezuela, desde la América del Sur, ¿por qué América Latina? ¿Por qué nos corresponde a nosotros una carga tan grande en relación con lo que nos está señalando este maestro ruso extraordinario, asesor del presidente Putin, y además que ha vivido en lo personal una tragedia triste, pero nada le ha roto las rodillas, ahí está de pie, luchando, haciendo el aporte, como le corresponde a todo auténtico revolucionario en el mundo. La revolución y el nuevo orden mundial y el nacimiento del nuevo orden mundial nos invita a que acompañemos el nacimiento de todo esto desde la actuación auténtica que permita hacer los aportes en este momento histórico. ¿Por qué América Latina? Recientemente hemos visto un video que recorrió el mundo entero. Hemos visto a la generala Robinson, la hemos visto señalar de forma descarada, sin sonrojarse, un inventario de lo que ella considera en su condición de generala del Comando Sur como los recursos que le pertenecen al hegemón norteamericano, es decir, los recursos de toda América Latina. Laura Richardson siempre alude a las riquezas de esta región. ¿Y qué hay en esta región que nos invite a nosotros a despertar? Bueno, tenemos el pulmón de la Amazonía, estamos hablando de oxígeno. Tenemos el acuífero del Guaraní, estamos hablando de una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, que se encuentra debajo de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, ¿sí? Algunos países allí.
Estamos hablando del bosque tropical más importante que comprende el 40% de la biodiversidad, que no es otro más que la Amazonía de nuestra región. Estamos hablando de la reserva de petróleo más grande del mundo, certificada para 3 siglos, para 3 siglos, 300 años. Algunos expertos en petróleo dicen que esa es una certificación hecha tomando las previsiones correspondientes para no dañar el medio ambiente, pero que realmente supera los 5 siglos y que es para 500 años. Acabamos de oír al propio presidente Nicolás Maduro en la visita que hizo a China, diciendo en la comisión en la comisión de alto nivel que sostuvo cuando invitaba a los inversionistas a nuestro país en las distintas áreas y materias, decir que Venezuela había sido certificada con la mayor reserva de oro del mundo. ¿Tendrá esto en el contexto del mundo actual, de las monedas nacionales, de las monedas regionales y de las monedas internacionales, alguna importancia cuando se entiende que la hegemonía del dólar no pasará a la historia y que todas nuestras monedas serán respaldadas con oro? ¿Qué papel jugará Venezuela en el contexto con estas reservas? Pero es que además la propia Richardson hace referencia al triángulo del litio. Como ustedes saben, el litio, su mayor riqueza, se encuentra, o su mayor yacimiento se encuentra en Australia, y además su mayor comprador es China. Pero ya China firmó con Argentina, con Chile y con Bolivia instrumentos que le permiten además, en el marco de las relaciones internacionales, en el marco de la diplomacia económica, el intercambio de materias primas muy importantes. Entonces, será importante hacer referencia no solamente al espacio geográfico, sino a los recursos de la América Latina, pero además de eso, debemos recordar que parte de la hegemonía norteamericana en la región se debe al Canal de Panamá. ¿Recuerdan la triste historia del Canal de Panamá o de Panamá para posesionarse de salida del Atlántico hacia el Pacífico? Bueno, pero es que en la actualidad el gobierno de la República Popular de China se encuentra trabajando con una economía de Centroamérica, Nicaragua, para el nacimiento y la construcción y desarrollo de un nuevo canal. ¿Se imaginan el impacto que tendrá esto en la economía norteamericana? Pero es que además no solamente se queda aquí el desarrollo de un proyecto de esta envergadura, es que ya China firmó y está desarrollando con Brasil, hacia el norte de Brasil, conectado con el Perú, la salida del Atlántico hacia el Pacífico. Imagínense ustedes la importancia que reviste el Perú para el desarrollo de este proyecto en la región. Por eso el Perú es tan importante y por eso tenemos que hacer el esfuerzo de bajar el nivel, sobre todo del léxico, hacer nuestras conferencias y charlas lo más claras, transparentes, llanas posible, para que nuestro pueblo, que es a fin de cuentas el que toma la decisión para elegir estos gobiernos genuflexos, serviles a la hegemonía norteamericana, puedan tener una comprensión que les permita despertar la conciencia que nos hará libres a todos en todos los espacios. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que en la propia región latinoamericana se encuentran bases norteamericanas, pero también se encuentran bases de la OTAN, y que ambas se encuentran allí no ingenuamente porque vinieron a hacer estudios para acabar con el problema del narcotráfico en Colombia o el narcotráfico en el Perú, o porque Europa, frente a la situación que se le presenta, envió a la OTAN para que analice el intercambio comercial. Eso es ingenuo, y en política la ingenuidad se paga con la muerte. La razón por la que se encuentran en nuestra región, en el sur de América,
es porque la otanización tiene como objetivo la mercantilización de los productos o, mejor dicho, de las riquezas de nuestro subsuelo. Ya hicimos una pequeña lista de lo que significa el oxígeno, el agua, el petróleo, el litio, el oro, entre otros recursos o tierras raras que se encuentran en nuestra región. Es importante despertar la conciencia de nuestros pueblos a través de la academia, convertirlos en multiplicadores y en antenas para visibilizar, para expandir la visión que nos muestra a través de este extraordinario libro, obra llamada Fundamentos de Geopolítica del doctor Alexander Dugin. Creo que le haríamos el mayor honor al convertirnos en la réplica de esto y por supuesto no podemos dejar de aplaudir y felicitar la iniciativa extraordinaria, de verdad extraordinaria e inédita, de Manuel Espinosa, de Carlos Mamani y de todos estos compañeros que en la región están haciendo un esfuerzo hoy a través de estas clases magistrales, de estos conversatorios, para empezar a difundir una obra tan importante, pero sobre todo que no solo se trata de apropiarse del conocimiento o de tener dominio del conocimiento, sino de ser capaces de bajar ese conocimiento a las bases de nuestros pueblos. Creo que en eso consistiría el trabajo más importante que le haría contrapeso, sobre todo a uno de los monopolios del capitalismo. Ustedes lo saben, lo hemos estudiado, lo hemos analizado, la obra de Samir Amin, este egipcio que nos dijo que los 5 monopolios del capital son el monopolio de las tecnologías, el monopolio de las armas y la guerra, el monopolio de la banca y las finanzas, el monopolio de los recursos naturales, pero uno de esos monopolios es el monopolio de la comunicación. Y de verdad entendemos que el imperialismo utiliza el monopolio del capitalismo, conocido como el monopolio de la comunicación, para manipular la conciencia de nuestros pueblos. Y en la actualidad nos conseguimos y estamos en presencia de una guerra híbrida llamada por algunos de cuarta y quinta generación, cuyo objetivo fundamental es la manipulación de la mente de nuestros pueblos, distraerlos a través de la industria del entretenimiento que financia Soros, a través de la invisibilización de todo lo que haga el nuevo orden mundial, el sur global, el mundo que nace, porque frente a esta situación, sobre todo de recesión que se augura prontamente para Estados Unidos y sobre todo para Europa, para ambos bloques, o mejor dicho, para la hegemonía unipolar, es muy importante para ellos enfatizar, agudizar el trabajo que vienen haciendo en el área comunicacional. Y lo que aquí se hace desde el punto de vista de la academia no tendría ningún sentido si nosotros no hacemos el contrapeso en el orden comunicacional. Además de todo esto que les acabo de señalar, quiero decirles que desde Venezuela, acompañamos las iniciativas del BRICS, es decir, de esta estructura que hoy se consolida en el nuevo orden mundial. Hemos visto al presidente Nicolás Maduro acompañando la última cumbre de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, de nuestro bloque regional, que nos es natural, donde además de ser reconocido como un primer jefe de Estado y de gobierno, un presidente, lo que evidencia que toda la inversión hecha por la hegemonía norteamericana para imponer la tesis de la dictadura o del dictador, realmente allí murió. Pero además de eso, hemos visto cómo la hegemonía norteamericana y sus aliados
a través de del bloqueo, de los infames bloqueos que han utilizado contra países como Cuba, como países como Nicaragua y como países como el nuestro, pero que además son y superan los 31, afectando a más de 250 millones de seres humanos en el mundo, es decir, la cuarta parte de la población mundial, porque estas medidas no están dirigidas a las estructuras del gobierno, no están dirigidas a los sujetos en lo personal, sino que ellas afectan, influyen y son violatorias de los derechos humanos, la salud, la educación, las pensiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque impiden el funcionamiento normal de los estados para garantizar los productos internos brutos que permitan al mismo tiempo garantizar los derechos humanos fundamentales de nuestros pueblos. Como ustedes lo saben, Venezuela se encuentra ubicada en la cabeza del sur de la América y es desde la geopolítica muy importante la ubicación estratégica que tenemos, porque además tenemos una costa muy grande de 3.700 kilómetros de litoral, pero además de eso tenemos casi 1 millón de territorio continental. Pero si además nosotros analizamos lo que es el territorio marítimo, prácticamente doblamos en extensión de kilometraje de 1 millón, casi 2 millones de kilómetros de espacio continental y de espacio marítimo. Pero no podemos olvidar, y estamos obligados a referirnos a la los recientes pronunciamientos del propio presidente de la República, del canciller, de la vicepresidenta, en razón de las intenciones del Comando Sur, ¿sí?, de Laura Richardson, cuando manifiestan el acompañamiento a la República Federativa de Guyana, buscando posesionar en esta región bases norteamericanas, porque, como todos ustedes saben, la ExxonMobil en el año 2015 hizo unos estudios y determinó que las riquezas que existen en la zona en reclamación, conocida como el Esequibo guayanés, que no existe discusión desde ningún punto de vista que pueda desvirtuar que la Guayana Esequiba es nuestra. Históricamente no hay sino que mirar el mapa de la Capitanía General de 1777 para identificar que nunca los ingleses o los holandeses o los franceses pisaron ese territorio. Ese territorio fue pisado por los españoles y en nuestra primera constitución de 1811 queda claro que el territorio de Venezuela es el territorio de la Capitanía. Eso está perfectamente documentado. Vienen por nuestros recursos, pero sobre todo vienen por los recursos de Venezuela. ¿Por qué? Porque, como ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, tenemos la primera reserva de petróleo del mundo, tenemos la primera reserva de oro del mundo, tenemos la primera reserva de diamante del mundo y además tenemos tierras raras y tenemos una ubicación estratégica fundamental para el sur que tiene fachada hacia el Caribe, pero además hacia Centroamérica y queda a 4 horas de barco hacia las costas norteamericanas. Es decir, que no podemos olvidar que la trilogía del mar o del mal o la hegemonía occidental que la conforma Estados Unidos, Europa, Japón, por supuesto Corea del Sur y los países de Oceanía, que estamos hablando del mundo unipolar, hoy tienen encendidas sus alarmas en virtud del acompañamiento que hace Rusia, que hace China, que hace la India, ¿sí?, a Venezuela. El presidente Maduro, como ustedes todos lo saben, ha sido canciller durante la gestión del presidente Chávez. Es decir, es un hombre conocedor de la política exterior, que además en Venezuela la dirige conforme al mandato constitucional, pero además es un actor de las relaciones internacionales que normalmente se expresa a través de su vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez, y de su canciller, el compañero Iván Gil. Y hemos visto
la actuación de todos en UNASUR, donde llevó una propuesta. Lo hemos visto en la cumbre del BRICS, donde el canciller llevó una propuesta. Hemos visto a la canciller en la India, reunida con el primer ministro de la India, acompañando el 9º cónclave, donde también llevamos una propuesta, pero además también la hemos visto en la cumbre del Tratado Amazónico, donde planteó una propuesta. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque Venezuela, en los espacios de la política exterior, de las relaciones internacionales y del derecho internacional público, siempre se acerca con una propuesta en la mano, porque entiende y comprende que es el momento histórico para el golpe de timón en el cambio del nuevo orden mundial. Además de eso, el presidente Nicolás Maduro y todo el equipo que le acompaña han fortalecido los mecanismos de integración latinoamericanos, la CELAC, la UNASUR. El presidente Petro ha hecho un esfuerzo tremendo para reactivar la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, pero también hemos visto recientemente al propio presidente decir que debemos fortalecer a la CARICOM. ¿Por qué? Porque el grupo de islas que tenemos frente a la fachada y que son muy importantes y relevantes, y sobre todo tenemos que tener claridad frente a la situación del cambio climático, el deshielo y todo lo que se viene, debemos estar muy atentos en relación con esto. También es importante hacer referencia al Mercosur, que es un mecanismo que nos une y que nos vincula con Europa, que por supuesto es esencialmente económico, pero que hemos visto que los países de la región ya acompañan la idea de que Venezuela forme parte del Mercosur, como también acompañan la idea de que varios países de la región deben formar parte del BRICS. Es decir, que el trabajo de la geopolítica no se agota con el trabajo del estudio de las estructuras a las que hacía referencia el doctor Alexander Dugin, sino que además, como lo decía acertadamente Manuel y también lo decía acertadamente Enrique, hay que ir muchísimo más allá, hay que ir al Heartland, puertas adentro, analizar los recursos naturales, analizar las estructuras, analizar los pueblos, analizar el comportamiento histórico, porque todos esos elementos juegan un papel o un peso muy importante en el manejo de la geopolítica actual. Venezuela, como ustedes lo saben, la inspira la doctrina bolivariana de paz. Es decir, Simón Bolívar, que además fue un excelente diplomático, pero además nos dejó toda una serie de documentos, de escritos, nos dejó una serie de estudios para la historia, para guiarnos en el camino, nos invita a esa diplomacia que nosotros llamamos diplomacia bolivariana de paz. ¿Por qué? Porque uno de los baluartes, uno de los elementos más importantes que tenemos es que América Latina es declarada una zona de paz, y esto debemos resguardarlo y cuidarlo. Y para eso Venezuela utiliza en el marco de su actuación la diplomacia cultural, que por supuesto es parte de lo que hoy hacemos aquí, ¿sí? El estudio de la historia, de la geografía, el compartir el conocimiento, hacer que nuestros compañeros que participan en estas cátedras además tengan las herramientas capaces de bajar el nivel para poder llevar todo esto a los pueblos que normalmente son manipulados por las grandes élites. Pero además tenemos la diplomacia económica, es fundamental. La diplomacia económica es el vínculo clave para el acercamiento de todas estas economías de Latinoamérica, de África, del Medio Oriente, de Asia, de Euroasia, ¿sí? Del nacimiento del nuevo orden mundial. Además de esto, no podemos dejar de un lado el trabajo extraordinario que hacen los parlamentos en el caso europeo. Ustedes saben que el sistema es parlamentario, en nuestro caso los sistemas son presidencialistas, pero la diplomacia parlamentaria o diplomacia política es una herramienta fundamental, sobre todo para suscribir, para concretar una serie de instrumentos
que están vinculados a la actuación de la geopolítica y de la diplomacia y de este mundo multipolar que hoy nace. No podemos bajo ningún concepto olvidar el aporte extraordinario hecho por Evo Morales, por Daniel Ortega, por Hugo Chávez, refiriéndose al nacimiento de una nueva diplomacia que se conoce como la diplomacia de, para y con los pueblos. Es fundamental. Y hemos visto recientemente a Venezuela participando en el Foro de Sao Paulo. Allí estuvo la compañera vicepresidenta del partido, Tania Díaz, pero también hemos visto a la vicepresidenta de la República, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, acompañando la cumbre de Puebla, donde además debemos resaltar, como lo decía el maestro Alexander Dugin, que es importantísimo, fundamental, entender que esa diplomacia que nosotros llamamos de los pueblos, que esos movimientos son claves para la consolidación del nuevo orden mundial. Él además señala que, hábilmente nos señala que existen organizaciones que nosotros las conocemos como ONG, que normalmente son ambientalistas, que acompañan la sexodiversidad, que acompañan el tema ambientalista, que acompañan no sé qué, pero que lastimosamente, y lo hemos visto recientemente en el Perú y lo hemos visto en el Ecuador, se activan solo para defender los intereses de la hegemonía norteamericana y sus aliados. Es decir, el discurso y la acción incongruente que permite la manipulación de que la actuación de estos movimientos financiados, por supuesto, por estas élites, por estos gobiernos, pero cuyo objetivo fundamental es despertarlos en el momento en que se requiera la actuación para, sobre todo, desviar la atención o manipular la conciencia de estos pueblos. En el caso nuestro, el maestro Alexander Dugin, filósofo extraordinario, que además lo hace de una forma tan sencilla, cuando comparte el conocimiento con todos nosotros, nos invita a analizar las izquierdas en Latinoamérica, ¿no? Entender que existen allí unos procesos que no terminan de madurar, pero que la decisión de la América Latina es fundamental, es clave en el juego de la geopolítica del contexto actual. Es decir, acabamos de ver en Naciones Unidas, en la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas, la confrontación de dos modelos. El modelo hegemónico occidentalista, es decir, el poder del mar, y el modelo que surge con el G77, más China, con el BRICS, con la OCS y con estas nuevas regiones de poder que son importantes hacerle seguimiento. Es importantísimo no perder de vista el trabajo hábil que hace el hegemón norteamericano con Taiwán, con Ucrania y sobre todo con un nuevo foco que nace allí en Armenia y Kazajistán, porque todos estos focos, el imperialismo norteamericano y sus aliados lo analizan, lo siguen, lo acompañan, porque todo lo que signifique desestabilizar estas regiones, todo lo que signifique destruir estos mecanismos que están naciendo, para ellos es garantizarse su existencia y su hegemonía. Yo, venezolano, caribeño, latinoamericano, no puedo dejar de señalar que en nuestra región existen intelectuales, compañeros muy valiosos que nos invitan, que nos documentan, que nos acompañan todos los días. Entre ellos pudiera citar al doctor Atilio Borón de Argentina, al doctor Fernando Buenabad de México, al doctor Danny Schaaf de Nueva York,
y en Venezuela, por supuesto, a nuestro filósofo Luis Brito García y la doctora Carmen Borges, por citar algunos. Nos invita Alexander Dugin a que nosotros hagamos el esfuerzo por conocernos, por encontrarnos, porque parte de toda esta jugada en el orden del nuevo, en el nacimiento del nuevo orden mundial, nos invita a adminicular, a unir, a conectar a los intelectuales, a los comunicadores, a las universidades, a los movimientos importantes, pues de mayor peso. Además de esto, analizar y ver el proceso de cada país, ¿sí? Y podernos identificar como de izquierda o de la derecha, que responden al hegemón norteamericano o que están llamados a formar parte del nuevo orden mundial o a ubicar una posición dual, ¿no? Que les permita, realmente nos invita a que no nos concentremos realmente en el estudio solo geográfico, porque la geopolítica tiene varias aristas, tiene varios elementos fundamentales que nosotros debemos sopesar. Yo, por supuesto, tengo que hacer referencia también a las grandes economías de nuestra región, México, Brasil, Argentina, pese a la situación que vive, es un actor muy importante, es un actor clave. No es ingenua la invitación que le hace el BRICS en el contexto de la cumbre en Sudáfrica. Además de esto, quiero referirles e invitarles a que no dejen de estudiar la doctrina bolivariana. La doctrina bolivariana es realmente el catálogo, es la guía, es el horizonte que en Latinoamérica tenemos para acompañar el nacimiento de este nuevo orden mundial, de las estructuras y hacer realmente análisis de la geopolítica. Nuestro plan de la patria está alimentado de la doctrina bolivariana y, por supuesto, evidentemente, de la descolonización. ¿Por qué? Porque Bolívar lo dijo hace 200 años. Hemos perdido la mitad de nuestro pueblo en la lucha con el imperio español. Pero también dijo que no nos importaría perder la otra mitad para garantizar nuestra soberanía. Y esta letra toma muchísima fuerza hoy en el contexto de la amenaza del Comando Sur, de la ExxonMobil, de lastimosamente la posición del gobierno de la República Federativa de Guyana, porque detrás de todo eso está el imperio norteamericano, está, por supuesto, el Reino Unido, que siempre trabaja desde atrás, están las transnacionales y están las corporaciones, porque conocen y tienen conciencia de los recursos que allí existen. Además de esto, quiero recomendarles una serie extraordinaria. Hagamos uso de forma inteligente de la industria del entretenimiento, una serie producida en el hermano país de Colombia que alude a la vida y obra de nuestro libertador Simón Bolívar, que de verdad quiero recomendársela a todos, sobre todo a los países de habla hispana. ¿Por qué? Porque nos muestra la esencia de la lucha que nos caracteriza y sobre todo la genética que traemos nosotros desde la propia lucha por la independencia. El filósofo venezolano Luis Brito García produjo una película que la pueden conseguir fácilmente en las redes. Le invito a que la visualicen. Se llama La planta insolente. Exactamente así. La planta insolente. Este película, que en mi opinión es un documental, nos muestra cómo los imperios de entonces actúan a través de su fuerza, el bloqueo, para lograr sus objetivos. Lo que sucedió en 1904 en las costas de Venezuela, mientras Mackinder desarrollaba la teoría del Heartland, lo hemos vivido ya en este país, en este continente, porque allí se expresan los mismos elementos históricos
de lo que significa hoy unas formas distintas de guerra a través de las medidas coercitivas unilaterales. La obra del predecesor de Bolívar fue Sebastián Francisco de Miranda, que como todos ustedes lo saben, acompañó las luchas en Rusia para la independencia, acompañó las luchas en Francia para la independencia, inclusive acompañó la lucha de la independencia en Estados Unidos. Y hay una obra extraordinaria de la doctora historiadora, amiga muy querida, llamada Carmen Borges, que la pueden conseguir fácilmente en las redes. Carmen Borges en la actualidad se dedica a terminar la obra Convelia de nuestro insigne Sebastián Francisco de Miranda. Para concluir, debo decirles que nada de esto tendría sentido si nosotros no atendiéramos la combinación de los elementos a los que nos hace referencia el maestro Alexander Dugin. No se trata simplemente de la posición, de la lucha de los continentes. Hay otros elementos en los que debemos trabajar fuertemente. Desde Venezuela hacemos un esfuerzo tremendo a través de la comunicación para hacerle un contrapeso al mundo hegemónico, al monopolio de la comunicación del que nos habló Samir Amin, y por eso nosotros desde aquí, con el acompañamiento del ministro de Comunicación, de la viceministra para el área comunicacional, Chávez creó un canal de televisión que se conoce como Telesur. Lo dirige una amiga muy querida y comprometida llamada Patricia Villegas. También se creó la Radio del Sur porque Chávez tenía la visión de lo que hoy Chávez, lo que hoy estamos viendo, Chávez nos lo vaticinó hace más de 2 décadas. Chávez habló del mundo multipolar, habló de las nuevas monedas, habló de los nuevos bloques de poder y, por supuesto, nos dejó instrumentos y herramientas de la comunicación como Telesur y la Radio del Sur, que dirige nuestra querida Nieves Valdés. Pero no solamente esto, es que además existe en Venezuela una universidad internacional de la comunicación política, no de la comunicación clásica, que les invito se inscriban porque lo pueden hacer vía remota a los diplomados de comunicación política. Si nosotros, que lo dirige además nuestra querida rectora Tania Díaz, pero también Chávez nos creó una Universidad Bolivariana de Venezuela con un concepto distinto de lo que es la educación, no la educación inductiva para el mercantilismo, sino la educación constructiva para el nuevo orden mundial. En los canales de esta universidad la dirige la actual ministra Sandra Ublitas, una extraordinaria amiga, y además de eso el propio canal del Estado tiene programas extraordinarios en materia de análisis geopolítico que dirigen nuestros compañeros Larry Cartaya, Carlos Arellán, Clara Vega y Boris Castellanos. Siempre los van a conseguir allí. Yo les invito a que nos acompañen. En el otro canal del Estado, llamado TVS, tenemos un programa extraordinario de la doctora Olga Álvarez que podemos compartir, difundir sin ningún problema. Hay realmente programas extraordinarios. El día de hoy entrevistó a nuestro embajador, a nuestro querido embajador de Irán en Venezuela, y nos dio una visión de lo que significa la lucha de Irán frente al imperialismo norteamericano. Lo último que tendría que decirles es que se acaba de firmar en esa visita que hizo el presidente Nicolás Maduro a China, un acuerdo, un instrumento que une a la televisión del BRICS con la televisión del sur. Es decir, estamos vinculando las plataformas comunicacionales, financieras, el nacimiento de los bancos, el nacimiento de las monedas, están haciendo el nuevo orden mundial, y América Latina y el sur de la América ocupa en este momento un sitial privilegiado, y por eso estamos obligados a atender el llamado del maestro Alexander Dugin, a quien agradeceré eternamente su aporte
no para nosotros, sino es un aporte para la humanidad. La traducción del libro que hiciera nuestro compañero Enrique y nuestro compañero Juan Carlos de Colombia realmente ha sido un aporte extraordinario. Creo que por allí los compañeros nos tienen una sorpresa para América Latina que Venezuela acompañará. Muchísimas gracias por la atención y bueno, si existe algún ciclo de preguntas o algunos comentarios, me gustaría oírlos. Muchas gracias. Simplemente una magistral exposición, de verdad, de Wilmer de Pablos, un maestro de la geopolítica, del análisis internacional, de la política exterior y sobre todo un cultor de la diplomacia popular. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Conocemos perfectamente de cerca, en vivo y en directo, in situ, el trabajo del hermano Wilmer de Pablos. De verdad, Wilmer, muchísimas gracias por esta magistral exposición. Has hecho un manejo, nuestro expositor ha hecho un manejo muy eficiente de lo que es la geopolítica anglosajona, remontándose a los clásicos como Mackinder, hablándonos de lo que consideraba la isla mundial, Eurasia, y la importancia estratégica que ha tenido a lo largo de la historia, desde los albores de la humanidad hasta la actualidad. Asimismo, nos ha mostrado un profundo conocimiento de la obra del profesor Alexander Dugin, a quien se nota evidentemente que lo ha revisado con notas y todo, ¿no? Lo felicitamos por eso y de verdad que es un honor que estés en este ciclo dedicado justamente a la vida y obra de este gran pensador ruso, geopolítico, filósofo, sociólogo, entre otras denominaciones, que como tú bien dices, su obra no solamente es para uno, para otro, ni siquiera solamente ruso, ni siquiera solamente chino o simplemente sudamericano, es para toda la humanidad. Evidentemente tú has captado la esencia de la geopolítica del profesor Alexander Dugin cuando tú mencionas e identificas que el mar es el mal en el fondo, ¿no? El mar siempre controlado por las potencias calocráticas del mundo anglosajón que hoy regentan un orden unipolar en franca decadencia. Tras, como bien dijiste, dos siglos, ¿no? Del mundo anglosajón, y si lo extendemos un poco más, del mundo occidental serían 5 siglos. Pero bueno, concretando, 2 siglos de dominio anglosajón occidental están llegando a su fin. Has hablado también muy certeramente de cómo esta situación, este conflicto que uno de los baluartes teóricos del profesor Dugin, como es Carl Schmitt, también planteaba, ¿no? El conflicto entre tierra y mar al interior de Naciones Unidas, cómo se está, es palpable, no es tangible, es una realidad, donde los intereses unipolares del atlantismo están cayendo en conflicto con la emergencia de intereses multipolares que están nucleando al sur global. Por último, recontextualizas, revitalizas la doctrina bolivariana para nuestra América del siglo XXI, y es que también, por supuesto, Bolívar tenía un pensamiento geopolítico que se oponía rotundamente a la posición de la América para los americanos de la ya vetusta doctrina Monroe, que está siendo revivida, si se quiere, por la generala Richardson, ¿no? Que tú bien has mencionado también, ¿no? Pelos en la lengua para decir que esto pues prácticamente le pertenece, ¿no? El Amazonas, el agua, hay litio, hay petróleo, uy, tenemos de todo, dicen, ¿no? Y lo celebro incluso. En fin, son cuestiones que hay que considerar y desde luego esta clase magistral nos está sirviendo demasiado. Asimismo mencionas también un concepto que desde el Proyecto Patria cultivamos siempre, ¿no? Que es la diplomacia popular, que es justamente esa diplomacia de los pueblos para los pueblos, exceptuando, pues, ¿no? Las estructuras estatales, la sociedad organizada valga la redundancia, se estructura, se organiza para poder entablar vínculos con los bloques que están apareciendo contrahegemónicos en pos de un mundo multipolar. Algo que simplemente y lamentablemente, por lo menos hablo en el caso peruano, nuestras diplomacias están en condiciones o en cero condiciones de hacer, sinceramente, ¿no? Lamentablemente los formatos, los marcos teóricos bajo los cuales se desarrolla la diplomacia en el Perú y por extensión de varios países de la región, todavía se ha anclado a un mundo que está feneciendo, a un mundo que está dejando de ser. No son conscientes y no han visto la luz del siglo XXI, muy lamentablemente. Y en ese contexto es importante que la sociedad civil, bueno, como en el caso nuestro de Proyecto Patria, desde el Perú,
pueda también poner su granito de arena para la comprensión, para el esclarecimiento de estas nuevas dinámicas geopolíticas que están marcando los derroteros de este incierto, y esperamos que sea lo mejor posible el nacimiento de un nuevo mundo en que pues cada pueblo tenga su voz, su voz en el mundo, que se deje escuchar, que no se le que se le aplaste por escoger alguna forma específica, algún modelo económico propio, por mantener sus culturas, sus tradiciones que tanto defiende el profesor Alexander Dugin, el derecho de ser de cada pueblo. Muchísimas gracias, Wilmer de Pablo, de verdad ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, aquí en este curso magistral sobre fundamentos de la geopolítica. Estamos ya pues en la 23ª edición y un honor total haber tenido a nuestro hermano Wilmer de Pablos. Y desde luego hay unas cuantas preguntas que, bueno, voy a transmitirte, Wilmer. Pregunta a nuestro secretario de Proyecto Patria, César Erasmo Chilón Roja, de la ciudad de Cajamarca. Por haber escuchado al hermano Wilmer de Pablos, por tan senda exposición, profundos conocimientos sobre geopolítica, sobre la obra del profesor Alexander Dugin y sobre nuestra América. Usted ha mencionado, doctor Wilmer de Pablos, que hay un conflicto de intereses geopolíticos grande al interior de Naciones Unidas. ¿Usted cree que debe desintegrarse y construir algo nuevo o debe formatearse las Naciones Unidas? Gracias al compañero que desde Perú nos escribe. Bueno, realmente la situación de las estructuras del derecho internacional público, hay que decirlo con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, la situación es gravísima. Es una situación que empodera a la hegemonía norteamericana junto con sus aliados, los mencioné, el Reino Unido, Francia, Alemania y el Estado de Israel, quienes son realmente los que manejan todas estas estructuras en Naciones Unidas. Pero realmente no se trata de un reseteo, no se trata de maquillarlas, se trata de, con vista a la Carta de las Naciones Unidas, refundarla o definitivamente debería desaparecer. ¿Por qué? Porque se vulneran los principios básicos, ¿sí?, que inspiraron la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros hemos visto la vergonzosa actuación del secretario de Naciones Unidas recientemente en Nueva York. Hemos visto la actuación parcializada cuando interviene el payaso, el fascista, ¿sí?, presidente ucraniano, y cómo automáticamente, violando todos los protocolos, se le otorga hasta el derecho de palabra por encima de un miembro del Consejo de Seguridad, que además se encuentra cuestionado, ¿no? Vemos además cómo el presidente Biden, muy perdido para muchas cosas, pero muy lúcido para otras, invita al sur global a participar porque ellos creen que es el momento, ¿sí?, de darle derecho de voz al sur global. Definitivamente, cuando uno hace análisis del discurso, de la participación de todos los países que forman parte de la comunidad de naciones, el primer elemento que allí se visibiliza es que a gritos se pide que definitivamente se refunde la Organización de las Naciones Unidas y todas sus vergonzosas estructuras que solo responden a los intereses de Estados Unidos, las transnacionales. Y si no, pregunta, por ejemplo, cuánto tiempo demoraron para pronunciarse en razón de la dictadura del Perú. Pregúntese cuánto tiempo demoraron para pronunciarse en relación con la violencia en el Ecuador, o lo que sucede en Guatemala, o lo que sucede en Argentina. Pero si alguien osa tocar, simplemente señalar o mencionar cualquier aspecto de la hegemonía norteamericana y sus aliados, de inmediato el secretario
general de Naciones Unidas, y no quiero personalizarlo porque puede ser cualquiera, lo vimos con la anterior expresidenta chilena, hoy lo vemos con el español. Ellos simplemente son marionetas, títeres de los intereses hegemónicos. Yo creo, compañero, que aquí definitivamente se trata de refundar, y si no, deben hacer en el nuevo orden mundial otra estructura que sea capaz de respetar la Carta de las Naciones Unidas, para lo cual Venezuela acompaña el movimiento de amigos o el grupo de amigos de la Carta para defenderla y garantizar que se cumpla. Muchas gracias por tu explícita y sucinta respuesta, estimado Wilmer de Pablos. Tenemos la pregunta de Luciano Florio desde Argentina. Dado que en el siglo XXI las diferencias, las fronteras entre izquierda y derecha se han visto licuadas, cada vez son más difusas, ¿qué opinión tienes al respecto de aquellas izquierdas que en la retórica se tornan de las nuevas diversidades, los nuevos derechos, pero están alineadas geopolíticamente a Washington, especialmente en el caso de plantea la izquierda chilena de Boric? Realmente conocemos el proceso histórico chileno, sobre todo acabamos de celebrar los 50 años, o conmemorar, más que celebrar, conmemorar los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. Vimos allí la vergonzosa actuación del presidente chileno, ¿no?, que se permite caminar un buen rato con el pueblo hasta cierto punto, pero luego se retira y ordena reprimirlo para que no lleguen los espacios que conmemoran el hecho histórico. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, caracteriza sobre todo a las falsas izquierdas o a las izquierdas inauténticas en nuestra región, el doble discurso y el doble rasero. Pero realmente aquí lo importante, compañero, es que los pueblos han despertado, que los pueblos son los llamados realmente a dar el giro en cada uno de estos países en razón de su historia, en razón del momento histórico que se está viviendo y en razón del nuevo giro que se visualiza en el nuevo orden mundial. Por eso la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores es una responsabilidad que trasciende en la historia, porque es el momento en el que debemos hacer el mayor esfuerzo por despertar las conciencias. No se trata de partidos, no se trata de intelectuales, no se trata de académicos. Es importante, todo eso es importante. Pero aquí la clave fundamental, como lo decía el maestro Dubin, está en estos movimientos que hoy, sobre todo en la región, y aludo al Foro de Sao Paulo y aludo a la cumbre en Puebla, ¿sí?, muy fuertes, que tenemos que acompañar y tenemos que seguir fortaleciendo. La historia la escriben los pueblos y es a ellos a los que nosotros debemos apelar, y es por ellos que tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Muchas gracias, Wilmer. Pregunta Solange desde Bolivia. Nuestros ancestros incas consideraban que el centro del mundo estaba en el Cusco, desde donde se controlaba el equilibrio de la madre tierra. ¿Considera que esta concepción podría ser actualizada en este momento histórico? Extraordinaria pregunta. Hemos hecho un esfuerzo en la región, sobre todo conscientes del más grande genocidio cometido en la historia del mundo. No fue el genocidio que nos vendieron
que ocurrió en Europa con Hitler. El mayor genocidio cometido en la historia de la humanidad se cometió en nuestras tierras. Se cometió desde la América hasta la Patagonia. Fueron los imperios británicos, holandeses, franceses, españoles, los que atacaron a nuestros originarios. Y cuando nosotros contrastamos numéricamente que supera más de 70 millones de originarios que fueron masacrados, esclavizados, asesinados en nuestra región, esto sucede porque efectivamente nosotros teníamos nuestro propio idioma, nuestra propia cultura, nuestra propia religión. Nosotros éramos una civilización desarrollada en nuestra realidad y en nuestro contexto. Y ellos tenían que destruirla porque los imperios son esencialmente asesinos. Pero además de eso, cuando nosotros analizamos la doctrina más importante de la región, la doctrina que nos invita a la consolidación de la patria grande de América Latina, y recordamos la expresión de Bolívar, el norte es el sur, nos está invitando a visualizar que nosotros tenemos que reconocernos, que nosotros tenemos que redescubrirnos en virtud de todos los elementos que hemos analizado aquí de la geopolítica, porque definitivamente, como lo dijo el maestro Dugin, son dos los espacios neutrales, son dos los Rildam. Uno es Europa, que ya se desnudó, y el otro es América Latina. Entonces, yo sí creo, amigo, que los incas hicieron su presagio y que hoy ese presagio estamos obligados a consolidarlos nosotros desde la patria grande. Muchas gracias, Wilmer. Muy de acuerdo, la patria grande todavía sigue siendo una consigna absolutamente válida y creo que más hoy que nunca, en este contexto de cambios, de movimientos tectónicos, al decir del canciller Lavrov, y que bueno, siempre hemos asumido como una realidad. Última pregunta de Alejandro Pérez. ¿Cómo se puede lograr disminuir la actual influencia de los atlantistas en el mar Pacífico y en el Caribe, considerando el potencial naval existente de Estados Unidos y sus aliados? El copamiento de instituciones como la ONU y sus mecanismos internacionales. ¿Se vislumbra una alianza o cooperación militar de los países BRICS y otros aliados para respaldar el comercio y la cooperación entre los miembros que no sean afines a los Estados Unidos y los atlantistas? De eso se trata casualmente la confrontación que hoy se vive entre los dos modelos. Pero primero tenemos que señalar de forma muy seria, sin pasiones y sin elementos subjetivos, que Estados Unidos ya no es la potencia que alguna vez fue. Estados Unidos ya no es una potencia financiera, ya no es una potencia económica, ya no es una potencia en otros sentidos. Lo único que nosotros tenemos que tener claro es que Estados Unidos es una potencia tecnológica, que todavía lo es, y una potencia militar, nuclear. Pero el resto de los adjetivos no le son ya propios, además que Estados Unidos perdió el prestigio a nivel internacional como un actor serio en las relaciones internacionales, en la política exterior o en la geopolítica mundial. Nosotros hemos visto pronunciamientos del presidente Vladimir Putin, hemos visto pronunciamientos del presidente Xi Jinping, y estamos hablando de la
de la potencia militar y de la potencia económica más importante, pero también hemos visto pronunciamientos en el bloque latinoamericano, en el bloque africano. Fíjate cómo en este momento los pueblos de África están, permítanme la expresión, echando a patadas a los imperialistas de su región. Y estos imperialistas son los europeos y, por supuesto, los norteamericanos allí están solo observando, viendo cómo se consolidan y se apropian de las materias primas. Pero está ocurriendo un fenómeno, sobre todo en el occidente de África, ¿no? Y efectivamente, el nacimiento del nuevo orden mundial, el nacimiento de los nuevos polos de poder, el nacimiento del mundo multipolar del que nos hablaba Repollo, ¿sí? Estos nuevos Heartland, es decir, estos nuevos polos de poder, están adminiculándose en todos los sentidos. En el sentido del sistema financiero con el que nos han dominado y manipulado y acabado economías. En el sentido de las monedas, el petróleo casado con el dólar, que hoy en día ya no se corresponde a la exclusividad. Hemos visto cómo Arabia Saudita permite ahora las transacciones en otros tipos de moneda. Pero además de esto hemos visto cómo las medidas coercitivas unilaterales que le fueron implementadas, por ejemplo, a Rusia, lo que hizo fue fortalecer su economía. Les tocó duro, sí, pero hoy en día todo se les ha venido como un boomerang. Entonces, realmente no están ganando espacios, los están perdiendo. Si analizamos, por ejemplo, en qué tipo de moneda se están resguardando las reservas de los países, vemos como de 75 van disminuyendo a 51 el manejo del dólar. Si vemos que el manejo de las nuevas monedas, por ejemplo, Brasil y China ya se intercambian en sus monedas locales. India se intercambia con Rusia, monedas locales. Pero además de eso, pone el nacimiento de las nuevas monedas con respaldo en oro, realmente lo vamos a ver, lo vamos a visualizar el próximo año, después de enero del 2024, cuando se consoliden el fortalecimiento de estas monedas amparadas y acompañadas por el oro. Esto realmente es un golpe muy fuerte para el imperialismo norteamericano y sus aliados. Ellos no están creciendo, ellos se encuentran en el momento más difícil después del 28 y del 2008, en este momento, donde los expertos dicen que en Estados Unidos se vive una guerra civil y una de las variables más determinantes es que en un país de 350 millones de habitantes hay más de 400 millones de armas en la calle y todos los días vemos cómo muere gente, pero todos los días vemos cómo se cierran bancos y bancos regionales. Los bancos allá son regionales, no son nacionales, y se cierran, pero además de eso vemos cómo están afectados porque ellos requieren de las materias primas nuestras en el pretendido reimpulso de su industria, que se la trajeron de Alemania, con la intención de reimpulsarla en Estados Unidos. Realmente ellos se encuentran en una situación muy difícil y por eso América Latina, dicen unos expertos, se encuentra en disputa, pero nosotros estamos obligados a tener una visión del contexto estructural, histórico, político, geográfico, de recursos para poder defender la patria grande. Y desde Venezuela haremos el mayor esfuerzo por acompañar esa defensa que nos corresponde en todos los frentes de la geopolítica,
y de la política a lo interno o de la geopolítica desde todas las perspectivas en este nuevo orden mundial. Muchas gracias, Wilmer de Pablo, por esta magistral exposición. Bueno, antes de ir cerrando, quiero a todo nuestro público siempre agradecer, felicitar por esta constancia, esta perseverancia. Sin ustedes simplemente esto no sería posible. Y bueno, esto, como ustedes ya saben, no tiene un fin lucrativo, tiene un fin estrictamente editorial, que es hacer realidad la primera edición latinoamericana de Fundamentos de Geopolítica, la obra cumbre del profesor Alexander Dugin. Por favor, Wilmer de Pablo, quisiera tus palabras finales para el curso, para todos los involucrados, sobre todo para nuestro público. Por favor. Invitarlos, por supuesto, a todos a Venezuela. Venezuela se encuentra en un momento muy importante, sobre todo cuando la economía nuestra está señalada por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, como la de mayor crecimiento este año, según las proyecciones. Pero además de esto, el propio Credit Suisse en Europa señala el crecimiento impresionante, lo llaman así, de Venezuela en este año, pero no solamente estas estructuras, sino además las propias estructuras del hegemón norteamericano, como el Fondo Monetario Internacional, hace referencia a que se proyecta un crecimiento para Venezuela. Venezuela no solamente es un país acostumbrado a recibir a migrantes de todo el mundo, históricamente ha sido así. Venezuela es un país hermoso, con un turismo y una fachada caribeña, andina, una fachada amazónica, pero además, más allá del petróleo, más allá del oro, más allá de los diamantes, más allá de la faja del Orinoco Hugo Chávez, donde se encuentran riquezas extraordinarias, o de la zona en reclamación conocida como el Esequibo guayanés, que es nuestro, más allá de sus riquezas y de la riqueza de nuestro mar proyectado, Venezuela tiene la mayor de las riquezas, la constituye su pueblo. Nuestro pueblo lo constituyen 32 millones de habitantes, cuya media de edad es 27 años. Esa y la conciencia de nuestro pueblo es nuestra mayor riqueza. Así que aquí los esperamos. Primero tengo que hacerles la invitación, además de felicitarlos por su paciencia, a los participantes, a los invitados especiales que se conectan en las redes para acompañar este día, y sobre todo al doctor Manuel Espinosa de CREI, desde Nicaragua, Managua, donde se encuentra un gran amigo, y por supuesto el apoyo que da Asia TV a esta impresionante iniciativa, ¿no? Y a los otros compañeros como Manuel, como Enrique, como Juan Carlos, como Dani Chao, entre otros. Han sido ponencias realmente extraordinarias. Yo las he disfrutado y tengo que decir con mucha humildad, he aprendido muchísimo de ellos. Recuerden que la humildad es la mayor de las virtudes de la inteligencia, y de nada sirve estar muy formado si no somos capaces de compartir el conocimiento y entender que ese es el verdadero aporte histórico en el mundo actual en que vivimos. Por supuesto, a Proyecto Patria, a mi amigo Carlos Mamani, quien además tuve el honor y el placer de recibir recientemente en Caracas, en Venezuela, y compartir, bueno, una de las luchas más fuertes que hemos tenido, que es lastimosamente el secuestro de un diplomático venezolano llamado Ali Saab por el hegemón imperialista, violando todo el derecho internacional público, ¿sí? Porque para la hegemonía norteamericana y sus aliados, el derecho internacional público solo existe cuando se trata de sus intereses. Muchísimas gracias a todos
y aquí estoy siempre para acompañar cualquier iniciativa. Para mí es un honor enorme y un placer ser parte de un proyecto en Latinoamérica del maestro, filósofo, asesor de la geopolítica, Alexander Dugin, a quien le hago llegar mi saludo a través de un compañero que está allí acompañándonos, Víctor Ternowski, de Sputnik, quien se encuentra conectado, que además es como un hermano para este país, como lo eres tú, Carlos, y muchos de los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus tan sinceras palabras, hermano. Por supuesto que te estaremos convocando para cualquier otra iniciativa de esta naturaleza, que como tú ya bien puedes apreciar, es algo inédito que estamos desarrollando a punta de esfuerzo propio, a puro pulmón, como se dice, pero están dando sus frutos, y lo más importante es eso, que cuestiones complejas, realmente complejas, como la geopolítica, que siempre lo he dicho, ¿no? Complejo en la medida de que siempre ha estado dentro de los claustros exclusivamente, básicamente militares, y que ante la realidad del siglo XXI ya simplemente no se la puede ocultar. Esto tiene que salir al público, tiene que ser objeto de estudio desde no solo en las universidades, sino en los colegios. Yo recuerdo que me enseñaban geopolítica, ahora ya no existe simplemente. ¿Por qué? Porque la geopolítica te da brújula, te enseña a estar posicionado, ubicado en el mundo, dónde estoy, a dónde voy. Entonces, los grandes países, ¿no? Como Rusia, China, si están haciendo algo es con geopolítica. Todo en Parangón, nuestra América también tiene esa misión, nuestros países tienen esa misión de empezar a pensarse en términos geopolíticos y de encontrar la brújula para este siglo XXI. Muchísimas gracias, Wilmer de Pablos, un honor haberte tenido una vez más, amigo de la casa, desde luego, en Asia TV, para este curso magistral sobre fundamentos de la geopolítica. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Atentos y saludos cordiales. Muchas gracias, Wilmer. Controles. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.